Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunarte. Tengo el gusto de estar con ustedes para tratar un tema dentro de la serie de seguidores del camino, un tema con el cual concluimos esta serie de temas de nuestro credo. Dentro del proyecto de Jesús, para seguirlo y para vivir este encuentro dentro de la Iglesia, hemos estado en los últimos temas repasando nuestro credo. El último artículo, como así lo llamamos, de nuestra fe es: creo en la resurrección de la carne. O como también se enuncia: espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Comencemos por notar que en el credo no decimos creo en la resurrección, sino espero la resurrección de los muertos. Con este verbo se está añadiendo un matiz a la fe en la resurrección para la vida eterna, es decir, nuestra fe que nos orienta al futuro y por ello se convierte en esperanza. Recordemos asimismo lo que dice la carta a los Hebreos: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. En otras palabras, la esperanza presupone la fe y ésta da sentido y fuerza a la esperanza. Entonces, el decir espero la resurrección de los muertos en ningún modo excluye creo en la resurrección, al contrario, la fortalece, la refuerza. El decir espero significa que creo, por eso espero, porque creo. También conviene subrayar que resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro son como las dos caras de una moneda. La resurrección tiene como horizonte la vida del mundo futuro, en otras palabras, la vida en el cielo por toda la eternidad. Pero son dos experiencias diferentes, obviamente. Primeramente, la resurrección de los muertos, también como se dice en la profesión litúrgica del credo, creo en la resurrección de la carne. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido que tiene esta resurrección? Es la vida del mundo futuro que tiene un nombre para nosotros, que es el cielo. Nuestro mundo occidental, presa de tantos ídolos que le abruman y que lo seducen, ha ido perdiendo la fe en los valores espirituales. De ahí que haya buscado en las últimas décadas satisfacer sus anhelos de felicidad en lo palpable y sensible a los sentidos, a medida que se le han dado nuevas oportunidades materiales de progreso. Las tres tentaciones de Jesús se han vuelto a repetir y el hombre moderno y postmoderno ha sido seducido por esas ofertas. Por ello ha caído en un materialismo ciego y sin horizontes, en un querer convertir al Dios soberano en un Dios funcional y servidor de sus intereses, y en querer ser dueño de la vida y de su propia felicidad con el poder del dinero y de los placeres. Por esta razón se ha hecho sordo a la esperanza de un mundo más allá del presente, y al hablarle de una vida eterna, después de esta vida terrenal, arguye que nadie ha venido del más allá para decirnos que exista tal vida. Es aquí donde viene el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la resurrección de Cristo, como San Pablo nos lo escribe.
En la carta a los Corintios, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pero Pablo no escribe esto como una confidencia espiritual que quiere tener con los corintios. Lo proclama también con muchos que no creen en tal misterio, como le sucede en Atenas y ante el procurador romano Félix, ante el procurador Festo y ante el rey Agripa, según cuentan los hechos de los apóstoles. Por ello añade a continuación el mismo apóstol. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos que entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En el texto del Credo de los Apóstoles se dice: creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Tanto hablemos de una forma u otra, resurrección de los muertos o de la carne, ello plantea un problema que San Pablo también lo respondió en esa misma carta. Pero dirá, en estas palabras, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. Y más adelante, en la misma carta, en el mismo capítulo, dice: os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. San Pablo también había tratado este tema en sus cartas a los tesalonicenses. Por ejemplo, en la primera carta les había escrito lo siguiente: hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que vivimos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Pero
Parece que algunos habían malinterpretado el tema de la venida escatológica del Señor y esperaban que de un día a otro viniera el fin del mundo, para decirlo en pocas palabras. Por ello se habían dado a la ociosidad y estaban siendo una carga para otros. Y aquí que en una segunda carta les diga, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Bueno, hasta aquí la doctrina de San Pablo. Pero vamos a ver qué nos dice sobre este misterio el Evangelio, los Evangelios. Vayamos a alguno de los textos del Evangelio donde el mismo Jesús nos da testimonio de este misterio. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo encontramos este pasaje. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casara con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta los 7. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: estáis en un error, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 32. En el mismo Evangelio de Mateo nos ofrece en exclusiva la alegoría del juicio final, tan elocuente al respecto. Resumiendo, nos dice que seremos juzgados por nuestras obras. Y tanto los que hicieron el bien como los que hicieron el mal preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero, desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo, que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Y estos irán a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. San Juan en su Evangelio tiene sabias palabras sobre el particular que citaremos a continuación. Por ejemplo, dice Jesús: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en el juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida,
y los que hayan hecho mal para una resurrección de juicio. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Muy importante es el diálogo de Jesús con Marta cuando va a resucitar a Lázaro. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? El concepto de vida eterna no se aplica solamente a la vida del cielo, sino que tiene un significado mucho más amplio, como lo podemos ver en los textos siguientes y en los que hemos mencionado. Vida eterna es la vida del Espíritu en nosotros, que no tiene límites de ninguna clase y que se manifiesta en los frutos del mismo Espíritu, sobre todo en el amor, en la paz y en el gozo. El amor que nos capacita para amar al estilo de Jesús, sin límites y condiciones y de exclusiones, en la dimensión de la cruz. El amor que San Pablo presenta como el más sublime de los carismas en su primera carta a los Corintios y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. La paz, que es el don por excelencia de Cristo resucitado, como lo escuchamos en los relatos de la resurrección. Y de hecho, tener la vida eterna es garantía de la resurrección, como lo podemos concluir del siguiente texto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces, está claro. Tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Pues una cosa es tener la vida eterna en nosotros por la acción del Espíritu y otra es la vida del cielo para la que nos resucita teniendo la vida eterna. Y también las palabras que dice San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Hoy más que nunca, a medida que nuestro mundo occidental se seculariza, perdiendo el sentido de lo sobrenatural, nosotros los creyentes en Jesús, le debemos al mundo la luz de nuestra fe en la vida eterna, que brillará ante sus ojos cuando vivamos según los valores de Jesús, según los valores del Evangelio. Sobre todo, el amor solidario que sabe dar la vida, como lo hizo Él por quien nos necesite. Entre las generaciones jóvenes de los países católicos y cristianos encontramos actitudes muy diversas y negativas ante lo religioso. Entre ellas está el rechazo frontal, y está la indiferencia, está el agnosticismo con diversos matices y también el ateísmo. Está el disfraz del anticlericalismo como razón para pensar que lo religioso es un negocio y está la despreocupación por ese campo, por considerarlo trasnochado y superado por la ciencia. No deja de ser digno de atención
que Estados Unidos, que va a la cabeza de la ciencia en muchos campos, sea un país en el que más del 70% de su población se considera creyente, en el que públicamente se manifiesta la fe de diferentes formas, tanto por personas públicas de la política como de los espectáculos. Sin embargo, cuando vemos y escuchamos lo que pasa en amplios grupos de juventud que se enajenan con el sexo, las drogas o el suicidio, no podemos encogernos de hombros y dejar que pase, pues se trata de un amplio margen, de un amplio porcentaje de la sociedad occidental particularmente, que necesita salir de esa nube de autosuficiencia que lo intoxica primeramente y luego lo sume en la oscuridad del sinsentido de la vida. Ellos necesitan de nosotros el anuncio de la vida eterna, que puede llenar todos sus vacíos y dar un horizonte a su vida para caminar con esperanza hacia una meta garantizada por nuestra fe en Jesucristo. Por ello, como dice la carta a los Hebreos, liberémonos de todo impedimento y corramos con constancia en la carrera que se abre ante nosotros, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe, y que está sentado a la derecha de Dios, después de sufrir pacientemente la cruz. Necesitan el anuncio de la vida eterna. Nuestras generaciones jóvenes, nuestro mundo secularizado, necesita el anuncio, pero un anuncio hecho testimonio. Un anuncio hecho testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de una vida en la que podemos independizarnos del dinero, de los placeres del mundo, de los vicios del mundo, y ser felices. Y ser felices con una felicidad contagiosa. Ser felices con una felicidad que se hace solidaridad con el necesitado. Solidaridad que comparte alegrías, tristezas y también sus bienes cuando alguien los necesita. Porque es a través del amor a los hermanos como sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, que hemos resucitado con Cristo. Y si eso lo sabemos nosotros, también lo sabrán quienes sean testigos de nuestra vida, de nuestro amor. La señal genuina por excelencia de la presencia y de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es amor. Dios es amor. Quien vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Por eso, hoy más que nunca, este anuncio ha de ser testimonio. El Papa Pablo VI lo dijo, lo escribió en una exhortación importante, apostólica, allá por los años 70, Evangelii Nunciandi, y decía: hoy el mundo cree más en los testigos que en los maestros. Y cuando cree en los maestros es porque son testigos de lo que enseñan. Este es nuestro reto cuando decimos creo o espero en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.
el reto de ser testigos, de dar pruebas fehacientes en nuestra vida de que esta fe está arraigada, enraizada en nuestra vida, en nuestra propia experiencia. Pues ojalá que así sea en la vida de cada uno de nosotros, para gloria de Dios y servicio de la Iglesia y de los hermanos que sean compañeros de camino en nuestra vida. Paz y bien.